Bien, buenas noches. Entonces, nuevamente continuamos ahora con este tema que traemos esta semana, es la variabilidad de la expresión clínica en la expresión clínica del autismo. Ya estuvimos analizando en clases anteriores acerca de cuáles eran las principales manifestaciones clínicas que podían presentarse en los pacientes. Hoy vamos a tratar de detallar un poco más, de ser un poco más precisos en cuanto a esas características clínicas que, como hemos venido analizando con el paso de las semanas, nos hemos venido encontrando que no hay una expresión única del trastorno del espectro autista, o que no se ve en los pacientes, en los diferentes pacientes, no se ve de una única forma, sino que eh, lo que encontramos es que existe un espectro. Por eso hablamos de espectro autista, no hablamos de trastorno del autismo, sino hablamos de trastorno del espectro del autismo, precisamente por esa variabilidad, no solamente variabilidad genética, variabilidad epigenética, sino la variabilidad clínica. Y hemos venido analizando cómo esa variabilidad clínica tiene que ver con el hecho de que existen condiciones ambientales, condiciones familiares, condiciones que caracterizan al paciente, que son únicas y que también hacen que esa variabilidad importe en el momento en que hacemos el diagnóstico. Y hemos estado analizando que el diagnóstico no se realiza únicamente por una prueba clínica, o más bien por una prueba de laboratorio o por una prueba de imagen, sino que hemos venido analizando que el trastorno del espectro autista también es una especie de diagnóstico de descarte, porque únicamente al final, después de haber podido comprobar o descartar toda una gama de factores, terminamos quedándonos con la opción del autismo como un diagnóstico final. Aún así, es frecuente encontrar entre los familiares, entre los médicos, los psicólogos, descripciones que hacen de pacientes que no son exactamente iguales, a pesar de tener el mismo rango de edad o a pesar de tener el mismo género masculino o femenino. Hay cierta variabilidad en cada uno de esos factores, que es lo que vamos a ver hoy, cómo podemos nosotros comprender un poco mejor esas diferentes condiciones. Pero quiero comenzar por acá y hablar un poco acerca del, de, un, de una definición que no es una definición de manuales de diagnóstico. Esta es una definición del diario vivir, de la experiencia clínica, de lo que nos encontramos en el día a día. Insisto, no que esta definición aparezca en ninguno de los manuales diagnósticos que existen, que ustedes conocen, el DSM-5, el CIE-11 o cualquiera de los otros manuales europeos. No existen estas definiciones de perfil del trastorno del espectro autista de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento. Sin embargo, nos hemos encontrado que es una definición necesaria. En la práctica se nos convierte en una definición necesaria, porque nos ayuda a hacer una clasificación muy grande, pero por lo menos nos ayuda a hacer una clasificación que nos permite comprender un poco mejor a qué nos enfrentamos cuando abordamos a un paciente con ciertas características. De alguna manera, el trastorno del espectro autista de alto funcionamiento es lo que antes se conocía o se diagnosticaba como síndrome o trastorno de Asperger. Realmente nos estamos refiriendo a un autismo, pero un autismo de alto funcionamiento. Lo que pasa es que en la práctica, cuando la gente recibía el diagnóstico de Asperger,
le parecía a las personas que era otra cosa diferente al trastorno del espectro autista, que no tenía nada que ver con el autismo, sino que eran entidades separadas. Y eso se prestaba para mucha confusión, para dificultades en el tratamiento, en el abordaje diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico de vida del paciente. Por lo que en una decisión que fue, a mi juicio, acertada, en el último manual, en el DSM-5, se eliminaron ciertas categorías, entre ellas el Asperger, permitiéndonos comprender que realmente estamos ante una misma entidad, pero con una variabilidad en intensidad. Cuando hablamos de un autismo de alto funcionamiento, nos encontramos frente a un paciente que tiene una cierta capacidad intelectual que le permite interactuar en su medio académico, adquirir conocimientos de una manera adecuada. Y a veces se habla de autismo de alto funcionamiento con capacidades especiales o capacidades excepcionales. Y es cuando nos encontramos a un niño que tiene unas habilidades muy desarrolladas en alguna de las áreas del conocimiento, regularmente no en todas. Cuando hablamos de autismo, incluso de alto funcionamiento e incluso con capacidades excepcionales, no estamos diciendo que sea una persona que tenga una habilidad por encima del promedio de las personas neurodivergentes en todas las áreas. No es así. Regularmente puede ser una habilidad en matemáticas o una habilidad en música, una habilidad en idiomas, una habilidad que le permite sobresalir en algún área del conocimiento que en promedio está muy por encima de la generalidad de la población. Luego, no es tan correcto cuando tenemos una definición como autismo de alto funcionamiento diciendo que es un cociente intelectual promedio o superior a la media poblacional, porque no es a ese nivel. Regularmente nos encontramos con limitaciones en una o algunas áreas muy específicas del conocimiento, pero no en la generalidad de todas las áreas del conocimiento. Ya ustedes conocen acerca de las inteligencias múltiples, ya habrán escuchado acerca de Howard Gardner y cómo se habla hoy en día de muchas clases de inteligencia, no solamente la matemática, que es por la que regularmente nos midieron a nuestra generación. Pero es un autismo que permite, el de alto funcionamiento, que permite tener cierta relación con las personas, con el entorno, no solamente en la casa, sino que permite tener una mejor relación con el entorno académico e incluso con el entorno laboral. Pero probablemente esa es el área en donde mayores dificultades se van a presentar en una persona que tengamos con diagnóstico de autismo de alto funcionamiento. Justamente esta área, el área de la comunicación social, de la expresión verbal, de lo que es el relacionarse en la vida cotidiana con las demás personas. Ahí tenemos dificultades, probablemente las más marcadas en todas las variabilidades del autismo. La tendencia a aislarse, a estar en un medio controlado, lo que conocemos como medios estructurados o escenarios estructurados, es decir, preparados, determinados para un fin. En la casa, por ejemplo, que la mesa esté siempre ubicada en el mismo lugar, las sillas en el mismo lugar, que el control remoto siempre de la tele se ubique siempre en el mismo sitio y no se cambie de lugar, porque si se cambia hay disrupción en la relación social, y esto llega incluso hasta la edad adulta.
donde la variabilidad del escenario social es difícil de comprender y causa mucha incomodidad. En el tema del lenguaje también existe una dificultad variable, pero casi siempre los mayores retos tienen que ver con la forma en la que se interpretan las, lo que realmente la persona quiere decir. La semana anterior estuvimos trabajando acerca de neuronas espejo y de teoría de la mente. Y vimos cómo hay dificultades para esa interpretación del doble sentido, del sarcasmo, que hace parte de la cotidianidad. Las dificultades para la interpretación de esas sutilezas a que nos referimos tienen que ver con el hecho de que todos los diferentes grados del autismo, am, los niveles de interpretación se den de forma casi textual o textual. El ejemplo de los niños que están jugando en el patio de descanso y otro niño les pregunta si le permiten jugar y los dos niños le dicen que sí, pero cuando las vacas vuelen, de manera que el niño que no logra interpretar esas sutilezas sociales o esas sutilezas en el lenguaje y que hace una interpretación literal del lenguaje, se queda esperando a ver cuando una vaca huele para que le permitan jugar y lo hará de forma textual, no logra entender que hay un sarcasmo en la respuesta. Entonces, en los autismos de alto funcionamiento, y digo autismos porque entendemos que hay variabilidad también allí, recuerden siempre espectro, pues también hay variabilidad en estos escenarios sociales y del lenguaje. Y aquí probablemente está uno de los puntos más complejos de poder transmitir o poder comprender o hacerle comprender a una persona que está diagnosticada con trastorno del espectro autista. Lo pongo de esta forma. Imagínese que usted jamás en su vida ha comido una naranja, ni ha sentido el olor de una naranja. Y alguien queriendo referenciarle algún objeto, algún dibujo o hacerle una comparación, le dice a usted, imagínese cómo huele una naranja, así, igual. Vamos a hablar, por ejemplo, de un perfume. Vamos a suponer que alguien quiere exponer acerca de un perfume y dice que siente que el olor del perfume es un poco como el perfume o el olor de la naranja, pero ¿cómo hace usted para imaginarse a qué huele ese perfume si usted jamás ha sentido el olor de una naranja? No hay forma de que usted pueda imaginárselo. Tiene que haberlo percibido previamente. Así de difícil es lograr que una persona con trastorno del espectro autista comprenda las segundas intenciones del lenguaje, comprenda que hay algunas frases que en palabras dicen una cosa, pero que realmente quieren expresar otra cosa totalmente diferente. La ironía, el sarcasmo, es tan difícil de explicar como es tan difícil de explicar un aroma o un sabor que usted jamás ha probado antes. Y eso nos pone mucho a pensar sobre cómo logramos, o más bien, cómo nos alegramos
cuando un niño con trastorno del espectro autista nos dice una mentira, que socialmente no está bien aceptada, por supuesto. Pero cuando un niño es capaz, un niño con trastorno del espectro autista es capaz de mentir, es un proceso muy complejo, es un proceso mental bien complejo, del cual podemos inferir que la persona está desarrollando el concepto de neuronas espejo, que está desarrollando el concepto de teoría de la mente, que está anticipando una respuesta en la otra persona, que al decir la mentira intentamos producir un engaño y creemos que estamos generando el engaño del otro, es decir, nos estamos poniendo en los zapatos del otro. Y también significa que está mejorando en esa forma en la que interpreta las variaciones del lenguaje, las sutilezas del lenguaje, y está entregando a la otra persona la posibilidad de pensar diferente a como pienso yo. Muchos de los conflictos que tenemos a nivel social e incluso a nivel político en nuestro país tienen esas limitantes. Vemos nuestra propia posición política, nos cuesta, nos duele y nos negamos a intentar comprender la posición de la otra persona. De hecho, no nos interesa. Si usted tiene una vertiente política bien definida y muy radicalizada, simplemente no le va a interesar entender la posición política del otro. Va a intentar siempre imponer la suya. Son limitaciones en la interpretación del lenguaje, en la interpretación de las ideas de las demás personas. Esas interpretaciones vienen siendo dadas únicamente por la posibilidad de tratar de comprender lo que el otro siente, lo que el otro piensa y lo que ha sido la experiencia de vida de la otra persona. Cuando hablamos entonces de un trastorno del espectro autista de bajo funcionamiento, también es todo un espectro, pero aquí entendemos que hay mayor dificultad en la adquisición de conocimientos, mayor dificultad en la producción e interpretación del lenguaje, con cualquiera de los escenarios que vimos en la clase anterior que consideramos como trastornos del lenguaje, pero que principalmente se dan en el área verbal. Cada niño finalmente termina desarrollando su propio lenguaje. Así es un lenguaje simbólico. Los niños terminan desarrollando su propio, digámoslo así, desarrollan su propio idioma. Y nosotros nos volvemos intérpretes del idioma o traductores para otras personas y terminamos aprendiendo ese idioma. El idioma que desarrollan los niños, que a veces es un idioma basado en gestos, basado en sonidos, basado en palabras, basado en movimientos. No que no tengan lenguaje, es que es un lenguaje diferente y es un lenguaje que tiene limitaciones de tipo social, porque no está compartido por la mayoría de las personas, y es un lenguaje que seguramente en medio de las limitaciones pueden entender algunas personas cercanas, pero que socialmente no es adecuado, que no es competitivo, no permite la integración. El trastorno del espectro autista de bajo funcionamiento requiere de un alto nivel de ayuda. Recuerdan cuando hablábamos de la clasificación de los niveles de ayuda del autismo y decíamos, no es que exista un autismo grado 1, grado 2 o grado 3, lo que existen son niveles de ayuda, el autismo es uno solo, solo que existen diferentes niveles de ayuda y cuando hablamos de bajo funcionamiento estamos hablando de pacientes que requieren un alto nivel de ayuda, un fuerte nivel de ayuda generalmente en todos los escenarios de su vida diaria.
para comer, para vestirse, para hablar, para actividades académicas, si es que pudiera participar en algunas, o para el trabajo terapéutico que hacen ustedes con sus pacientes. Por tanto, probablemente la primera gran clasificación que hacen ustedes con sus pacientes es justamente eso: alto funcionamiento o bajo funcionamiento. Y en cada uno de esos dos grandes grupos, intentar subdividir y decir alto funcionamiento con un cociente intelectual importante, con un muy buen nivel de comunicación, o comenzamos a conjugar esas variables y decimos, por ejemplo, un autismo de alto funcionamiento que tiene muy buenas habilidades en adquisición de conocimientos, pero que tiene regulares o malas posibilidades frente al desarrollo del lenguaje verbal, porque pueden darse esas combinaciones, pero que tengamos una dificultad en el lenguaje verbal, pero un alto nivel de adquisición de conocimientos y que lo pueda reproducir y demostrar. O una persona que tenga un buen nivel del lenguaje, pero una poca interpretación de las sutilezas del lenguaje. Y también en el autismo de bajo funcionamiento pueden ustedes también tratar de determinar qué tan profundo se encuentra ese bajo funcionamiento, donde la dependencia es absoluta o casi absoluta, incluso a veces para la marcha, para caminar, o simplemente que encontramos casos donde los pacientes pueden desarrollar alguna habilidad durante el transcurso de la vida, pero entendemos que no le va a ser posible socializar o integrarse socialmente en escenarios muy complejos. Recuerden el principio de que siempre podemos mejorar, siempre vamos a poder mejorar con nuestros pacientes, es posible mejorar siempre, pero también tenemos que ser muy prácticos en cuanto a las metas, los logros más inmediatos. Si bien es cierto que una de las grandes preocupaciones por el modelo social que tenemos es en el tema académico, que estamos buscando que el niño progrese año tras año y tener un grado de primaria o un grado de secundaria, lo que sea. Em, A veces el modelo educativo nos lleva a que un niño vaya avanzando de grado en grado por edad y no tanto por conocimiento. Y cuando terminamos observando el resultado de un niño de 15, 16 años, nos encontramos ante una situación de una persona que desarrolló habilidades académicas, memorizó cosas de la vida académica, pero no logró una independencia social. Puede multiplicar, por ejemplo, pero no tiene habilidades para aplicar esa multiplicación, ni comprende por qué se produce la multiplicación. Entonces memorizó, pero no tiene aplicabilidad en el conocimiento. Sí, dime, usuario M levantó la mano, dime. Una preguntita de respecto a eso que está comentando en cuanto a funcionamiento. ¿Está bien en estos momentos referirnos a funcionalidad debido a que, pues, como usted mencionaba, hay dificultades en ciertas áreas, pero puede que sea, pues, bueno en otras? Entonces, uno está siendo funcional en ciertas áreas, igual el otro también. Recientemente nosotros tuvimos una charla referente a eso y nos mencionaban justo referente al término de funcionalidad. Ay, ¿qué me quieres decir con respecto a eso? Que, bueno, la persona que nos estaba dando la capacitación comentaba que en estos momentos hablar de funcionamiento y funcionalidad no era adecuado. Entonces tengo la duda referente a eso. Y que es adecuado. Pues hablar solamente de niveles de apoyo.
es referente al término como tal. Sí, pues una cosa y por eso comencé haciendo la aclaración antes de comenzar a explicar y decía que estos elementos que voy a tocar no se encuentran dentro de ningún manual diagnóstico y se encuentran en estos términos en literatura científica y que me iba a referir a lo que encontramos en, en la vida diaria, en el diario vivir. Eh, lo que uno escucha cuando encuentra a los familiares, a los profesores, a los profesionales, eh, porque se nos convierte en algo así como cuando hablamos de la clasificación del autismo, que dicen autismo grado 1 o grado 2 o grado 3 y no es así, pero digamos eso hace parte de la cotidianidad. Y no podemos alejarnos de la cotidianidad, es decir, acá estamos evaluando y analizando desde el punto de vista científico, técnico, pero yo no puedo pretender que un familiar venga y me diga, o un profesor me diga, o use términos técnicos o términos científicos, cuando no ha hecho una formación como estas o no tiene las habilidades suficientes o los conocimientos suficientes para poder determinar qué palabras usar correctamente o- o utilizar el lenguaje general. En este tema del autismo hay demasiada susceptibilidad. Algunas personas se molestan, por ejemplo, porque se utiliza la palabra trastorno y la gente en algunas le da algunas definiciones a la palabra y dice, bueno, pues es que no somos trastornados o no son trastornados. Así lo he escuchado textualmente. Pero en términos prácticos, la funcional en el autismo se refiere a la capacidad de la persona para desempeñarse de manera efectiva en distintos escenarios de la vida, incluyendo la comunicación, la interacción social, la conducta adaptativa, la autonomía en actividades cotidianas. Entonces, si yo me limito con los manuales diagnósticos, como el libro me dice, me limito a hablar de trastorno del espectro autista con grado 1, grado 2 o grado 3 de ayuda, se nos queda demasiado corto porque podemos tener una persona que a nivel de comunicación tenga mayor capacidad que en interacción social o que en conductas adaptativas, o alguien que tenga mayor autonomía en actividades diarias y que tenga más dificultad en escenarios comunicativos o en otros escenarios. Y nos vamos encontrando con una realidad, y es la realidad de cómo los manuales diagnósticos nos ayudan mucho, nos ayudan a definir el diagnóstico, pero nos limitan también porque nos imponen unas camisas de fuerza muy complejas, porque alguien perfectamente puede tener un grado 2 de ayuda a nivel de comunicación y a pesar de que no tiene tan desarrollada su habilidad comunicativa verbal, puede tener una muy buena interacción social que pudiese encajar en el autismo de grado 1 de ayuda para la interacción social. Ahí hay una gran variabilidad y eso en la práctica, no en el manual, aunque la clase de hoy es un poco más relacionada con el diario vivir. Luego, el concepto de funcionalidad no es un concepto técnico, no es un concepto que esté marcado por los manuales diagnósticos. Es una situación que exponen las personas, insisto, con su diario vivir.
Sin embargo, es un concepto, el de funcionalidad, que no debe confundirse con la inteligencia o con las habilidades académicas, ya que una persona con autismo puede presentar un coeficiente intelectual cercano a la media y aún así experimentar limitaciones en su funcionamiento, vuelvo a usar la palabra, funcionamiento práctico y social. Dime, Tania. Buenas noches, Doc. Hola. No, estaba viendo en cuanto a lo que usted está tratando ahora, de los funcionamientos. Pues mi hija tiene autismo en la niñez. Antes era mencionado como síndrome de Asperger, pero ella está en el rendimiento, en el nivel bajo, ¿sí? Ella, ¿cómo le diría? O sea, a ella le cuesta mucho lo que es la integración social. Sí, Y en la parte académica, se les dificulta mucho todo lo que tiene que ver con los procesos matemáticos. Tú le puedo decir que hasta el momento, hoy en día ella está en grado noveno, pero no ha alcanzado eh, superar totalmente, pues ella en sus logros llega a realizar una suma muy básica, muy sencilla. Una multiplicación no se realiza como tal, sino es con una ayuda, siempre tengo que ser ese apoyo con ella. sí, Me estaba causando ahorita curiosidad y pues me estaba despejando algunas dudas en todo este proceso de lo que estamos viendo, de lo que usted nos está explicando hoy en día. Entonces, sí, eh, los chicos con esta funcionalidad baja, pues sí, a veces nosotros como padres nos afectamos cuando nos dicen los trastornos, los trastornados, porque a veces es una palabra como bastante fuerte y que a veces en los colegios no es como muy bien manejada y tienden a afectar a los chicos, sí. ¿no? Mira, desde un enfoque neurobiológico, la funcionalidad está determinada por la integridad de diversas redes cerebrales. Ya hemos visto que el trastorno del espectro autista termina siendo una enfermedad de la conexión de esas redes cerebrales, que regula la cognición social, la planificación, el control ejecutivo, la flexibilidad cognitiva. Una conectividad atípica entre la corteza prefrontal, la amígdala y las regiones temporales, como ya lo hemos visto, y las regiones parietales, puede afectar la interpretación de las señales sociales, la toma de las decisiones, la adaptación a cambios en el entorno. Entonces, en ese sentido, la funcionalidad de una persona con trastorno del espectro autista no es estática, sino que varía en función de factores como la intervención temprana, el acceso a los apoyos adecuados, las demandas específicas del entorno. Entonces, aunque no sea un término técnico, sí lo encontramos en la vida diaria. A eso es a lo que nos referimos. Samsung, que le levantada la manito, dime. Buenas noches, doctor. Mena Hola, ¿cómo Beatriz, no le estás? coloqué mi nombre. No es una pregunta, más que todo es como un aporte, como usted lo está hablando, desde la cotidianidad, desde la realidad. La comunidad autista, de pronto para los que estamos escuchando hoy la clase, les llama la atención eso de alto funcionamiento, de bajo funcionamiento. La comunidad autista como tal, los adultos autistas no les gusta el término alto o bajo funcionamiento, como usted lo dijo, ni el término trastorno. Pero yo pienso que después de uno haber leído e investigado tanto, pues uno entiende que eso es así. En la realidad es así. En la realidad, si tú le dices, cuando yo voy al colegio a matricular al niño por primera vez, o cuando voy a un médico que nunca lo ha visto y le tengo que decir, yo no le puedo decir a una persona o a un colegio, no, es que él es eh, TEA nivel uno, no me va a comprender. Pero si yo digo que está en el trastorno, en el espectro autista de alto funcionamiento, le aseguro que es más entendible en lo cotidiano ese término tal cual como usted lo está nombrando. Porque los otros profesionales a veces o las otras personas no logran comprender eso de nivel uno, nivel 2, nivel 3
y siempre lo llevan al nivel de complejidad cuando nosotros sabemos que no es así. No es que el nivel uno sea menos complejo que el nivel 3, sino que la ayuda que necesita es menos. En el caso de mi nieto, él es de alto funcionamiento, pero obviamente ese alto funcionamiento también viene con algunas dificultades, porque por eso está en el espectro autista, ¿verdad? Tiene dificultades en la parte social, tiene dificultades en entender la comunicación y funciona bien en otros aspectos dentro de la sociedad, dentro del colegio, en el contexto familiar. Entonces, es como que bajarle un poquito la susceptibilidad a los conceptos, porque yo pienso que en este diplomado que estamos haciendo, hemos aprendido tantos conceptos técnicos, pero también es aterrizarlo a lo que realmente vemos nosotros diariamente en las aulas, lo que vemos en nuestra casa, lo que vivimos diariamente con ellos, lo que los profesores tienen que manejar en las aulas y es más fácil entender y poderlos trabajar mejor o intervenirlo mejor cuando hablamos de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento. Se hace mucho más claro este espectro tan grande que tiene el autismo. Sí, claro, eso, o sea, realmente lo que pretendemos es tener la capacidad de poder comprender lo que las personas, usuarios quieren decirnos y poder utilizar un lenguaje simple. Si nosotros como profesionales solamente utilizamos lenguaje técnico, nos separamos un poco de la gente, de eso que la gente necesita, de meternos realmente allá en donde está el problema de la emocionalidad de la gente. Para la persona que habló inicialmente, sí está correcto lo que su profesional le dijo, eso es correcto, no en un lenguaje técnico y en ninguno de mis libros, por ejemplo, utilizo el concepto o las definiciones de alto o bajo funcionamiento sin que previamente no se aclare que no hacen parte de la bibliografía, perdón, de la referenciación científica. Pero, por ejemplo, en términos de comunicación, la funcionalidad se mide por la capacidad de la persona de expresar sus necesidades. O sea, si yo soy capaz de hablar y de expresar lo que siento y lo que necesito, pues hay funcionalidad. Así el lenguaje técnico no lo diga, pero lo hay. Si yo soy capaz de comprender el lenguaje de los demás y de utilizar estrategias comunicativas adaptadas al contexto, hay funcionalidad. Así la literatura científica no lo diga o no lo exprese de esa manera, pero lo hay en la práctica. Mientras algunas personas con autismo logran desarrollar habilidades verbales avanzadas, otras pueden depender de sistemas alternativos de comunicación como pictogramas, como dispositivos electrónicos para interactuar con su entorno y eso dificulta la interacción, es decir, dificulta la funcionalidad. Y en el ámbito social, la funcionalidad se refleja en la habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales, interpretar esas normas implícitas que decíamos hace un rato, responder de manera adecuada ante diferentes situaciones. Entonces, muchas personas con trastorno del espectro autista requieren capacitación, formación y otra palabra que no gusta mucho, pero que a veces tenemos que utilizar es entrenamiento específico en habilidades sociales. Pues yo no logro comprender a qué huele una naranja, necesito que me entrenen para poder identificar eso que nunca voy a saber que nunca voy a comprender plenamente a qué sabe o a qué huele porque no voy a poder tener la capacidad de reconocer ese olor jamás, ¿sí? Entonces necesito un entrenamiento en unas habilidades que me permitan mejor comprensión de las dinámicas grupales, de desarrollar estrategias que les permitan integrarse en distintos escenarios. O desde el tipo desde el punto de vista de la conducta adaptativa. La funcionalidad implica la capacidad de llevar a cabo actividades de la vida diaria, como la higiene personal. Entonces es una cosa como del lenguaje, ¿no? No es técnico, sino es del lenguaje de la vida diaria. Te puedes bañar, te puedes asear, te puedes vestir, entonces decimos es funcional en esa área, tiene esa habilidad, o no es funcional en esa área. Vuelvo a insistir, es como una variación de nuestro lenguaje, la administración del tiempo, la organización de tareas, o la presencia de rigidez cognitiva y de patrones repetitivos de comportamiento que afectan esas habilidades, haciendo que se necesite el uso de apoyos visuales o de personas que estén a su lado de manera permanente porque no existe una habilidad ganada en esas áreas. Entonces, en ese sentido, es que nosotros hablamos de alto o de bajo funcionamiento más, insisto, para la vida diaria, para la práctica,
Es como una traducción del lenguaje, ¿no? Me hablan, soy el traductor entre los lenguajes técnicos y el lenguaje que usan las personas, los padres en su vida diaria, las abuelitas. Las abuelitas no nos van a comprender mucho del lenguaje técnico que utilizamos. Las personas que tienen unas ciertas limitaciones en cuanto a adquisición de conocimientos, que no son psicólogos o docentes como ustedes, que son los profesionales que conocen mucho, no van a comprender muchas cosas de las que estamos hablando acá y de todas maneras necesitamos compartirles la información a ellos también para que comprendan lo que está ocurriendo. Las comorbilidades más frecuentes en el escenario clínico, más frecuentes, ya las hemos mencionado y profundizo un poquito más sobre ellas. Primero, los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, entendidos como esa percepción del entorno social que lo entendemos como una amenaza. Los trastornos de ansiedad tienen que ver con la imprevisibilidad para anticipar la respuesta de los demás. Yo no sé cómo se van a comportar los demás, no sé si me van a agredir, no sé si voy a ser capaz de atender esa forma en la que los demás se van a comunicar conmigo. Y los trastornos de ansiedad también son caracterizados por una respuesta exagerada o disfuncional al miedo, a la preocupación, afectando el funcionamiento diario de la persona a nivel neurobiológico. Nuevamente, se asocian con una hiperactivación de la amígdala, una disfunción en la corteza prefrontal, la alteración en los circuitos del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, generando una respuesta exageradísima al estrés. Por eso se produce el trastorno de ansiedad, que es muy frecuente en el trastorno del espectro autista, como uno de sus componentes, no como uno de sus criterios diagnósticos, sino como uno de sus componentes o una de sus consecuencias. Y ya hemos visto cómo se han identificado desequilibrios en los sistemas neurotransmisores, particularmente en el GABA, la serotonina, la noradrenalina, que contribuyen con esa sintomatología ansiosa. Entonces, después encontramos que desde la perspectiva clínica, los trastornos de ansiedad incluyen diversas manifestaciones, como esa preocupación excesiva y persistente en muchas áreas de la vida, o el trastorno de pánico que se manifiesta con episodios súbitos de miedo intenso. La gente siente de pronto que tiene taquicardia, que comienza a respirar mal, que tiene pensamientos catastróficos, que tiene esos pensamientos que le dificultan la integración social o la tranquilidad, o la fobia social, en la que la ansiedad se focaliza en situaciones de interacción social por temor al escrutinio o la evaluación negativa. No me expongo ante otros porque van a, me van a visualizar y me van a calificar. Entonces eso produce angustia. Tiene que ver también un poco con el pánico que tienen algunas personas de presentarse ante públicos grandes porque los van a evaluar, se sienten observados al detalle. O pueden incluirse fobias específicas, donde el miedo se restringe a estímulos concretos. Trastornos de ansiedad inducidos por sustancias o por condiciones médicas. Y hay factores también genéticos, neurobiológicos, ambientales que tienen que ver con la aparición de esta condición. Pero acá lo que estamos diciendo es que hay una comorbilidad entre el trastorno del espectro autista y los trastornos de ansiedad. El tratamiento de los trastornos de ansiedad requiere necesariamente un enfoque que sea multimodal, que combine intervenciones a veces farmacológicas, a veces psicoterapéuticas. Entonces utilizamos medicamentos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que son de primera línea. Dejando, por ejemplo, las benzodiazepinas para casos agudos debido a su potencial adictivo, como hemos expresado en otras ocasiones. Utilizamos la terapia cognitivo-conductual, que es efectiva para este tipo de trastornos. Otra comorbilidad muy frecuente es el TDAH, que tiene sus variabilidades en cuanto a la
inatención, la hiperactividad, la impulsividad, que como hemos mencionado, en un 40 y a veces hasta en un 50% de los casos encontramos niños con trastorno del espectro autista que tienen comorbilidad con TDAH, con todas las dificultades que esto tiene que ver para el desarrollo no solamente de la socialización, sino del lenguaje, el desarrollo intelectual, y son niños que comienzan a quedarse atrasados en sus programas académicos porque no logran ponerse a la par, porque no pueden concentrarse, porque necesitan una ayuda para poder controlar sus neurotransmisores alterados, como ya los hemos visto anteriormente, los sistemas excitatorios o inhibitorios que no están trabajando de forma adecuada. La comorbilidad también del autismo con los trastornos del sueño, porque existe una disfunción en esa regulación que llamamos la regulación melatoninérgica, en donde se alteran los ciclos del sueño y es necesario volver a reconstruir los ciclos del sueño o construirlos de forma adecuada. Niños que duermen muy tarde o no duermen si no les indican que deben dormir, pero que una vez les dicen que es hora de dormir, se duermen muy rápido, porque obedecen a una instrucción, no porque obedezcan a la sensación del sueño, porque también está alterada la interocepción, porque está alterada la propiocepción. Los eventos epilépticos se presentan, pero no son tan altos. No, realmente, y en la práctica clínica tampoco lo he visto así. La teoría habla de entre un 20 y un 30% de eventos convulsivos en niños con autismo, y en la práctica clínica tampoco noto la vida diaria, no encontramos pues una condición que sea diferente. Y sí son más frecuentes los trastornos gastrointestinales, muy, muy frecuentes los trastornos gastrointestinales. Y esto tiene que ver también con la sensibilidad del niño frente a las comidas, la forma en la que se le preparan los alimentos. A veces el hecho de que no consumen agua suficiente porque no perciben la sensación de sed y limitan mucho el consumo de agua, casi no toman agua o líquidos, o al no consumir ciertas frutas o alimentos que contengan fibra, comienzan a presentar dificultades intestinales. Y el otro problema es que enseguida tienen dificultad intestinal, entonces le echamos la culpa al gluten y entonces comenzamos a hacer dietas de gluten que terminan afectando todavía más el sistema digestivo. No todos los niños con trastorno del espectro autista necesariamente tienen afectación por el gluten, no, no necesariamente, realmente, y de hecho es bajo, ¿no? Realmente los porcentajes de afectación por gluten son muy bajos, más de lo que dicen las redes sociales. No, no son tan frecuentes, pero sí, pues evidentemente se presentan. Pero el estreñimiento es algo muy frecuente, es muy frecuente y es frecuente, insisto, porque hay bajo consumo de fibra, los alimentos son muy restringidos, casi no consumen frutas algunos niños y la ingesta de líquidos muy disminuida, a veces no toleran la leche o no toleran jugos o a veces los padres no quieren Dicen, a darle ver si simplemente pronto agua. es el internet. Yo creo que la red de internet Entonces, esos trastornos gastrointestinales terminan haciendo regularmente afectación en el sentido de, bueno, y el estreñimiento. Regresemos al tema del estreñimiento. Sí, es que afecta bastante. Produce impactaciones intestinales importantes. Cuando hablamos de impactación, hablamos de la incapacidad del, del estómago de producir el tránsito intestinal adecuado. Las ondas peristálticas se limitan o disminuyen y eso afecta también la capacidad que tiene el niño de una mejor relación con el baño de la casa. O sea, no, porque sienten dolor cada vez que van a ir al baño, porque sienten malestar. Entonces terminan enemistados en el baño y hay niños que además desarrollan una sensibilidad específica contra sus propios desechos biológicos. Entonces afecta todavía más. Luego,
no son las únicas comorbilidades, pero son las más frecuentes y siempre ustedes como profesionales deberían estar investigando, deberían consultar sobre si los niños, por ejemplo, los profesores deben preguntar siempre por estos datos, porque eso les ayuda mucho a cómo abordar a su estudiante dentro del escenario de la clase. Si usted sabe que el niño tiene dificultades de ansiedad o tiene un trastorno obsesivo compulsivo con algún objeto o con algún protocolo específico, si ha tenido eventos epilépticos. O sea, hay que preguntarlo porque de pronto un día simplemente el niño tiene su evento convulsivo dentro del aula de clase y el profesor no está preparado para poder atenderlo, no sabe qué hacer en ese caso. Si el niño tiene dificultades en el salón para prestar atención, pero están relacionados con un trastorno del sueño que le permite concentrarse mejor durante el tiempo de clases. Evidentemente, si el niño ha sido diagnosticado con TDAH, que muchas veces no ocurre. El niño regularmente tiene diagnóstico de autismo, pero no tiene diagnóstico TDAH, o las dificultades gastrointestinales que puedan presentar, que son realmente importantes para que usted como profesional las comprenda. Eso nos lleva ya ahora sí, a ubicarnos en un escenario más técnico. Ya no hablaríamos entonces de niveles de funcionamiento, sino de subtipos fenotípicos, que es ya ponerle un lenguaje técnico, que es ya ponerle un lenguaje técnico a algo que hemos llevado al plano de la cotidianidad. Entonces, cuando hablamos de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento, estamos hablando de estas combinaciones que llamaremos en adelante subtipos fenotípicos, es decir, las combinaciones de las dificultades o deficiencias en los diferentes escenarios, no solamente en el tema social, en el tema de la producción del lenguaje, en el tema de la adquisición de conocimiento, sino más complejos, como el procesamiento abstracto, cómo resolver problemas. Tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? Tengo capacidad para resolver el problema, un problema, y no me refiero solo a problemas matemáticos, me refiero a escenarios cotidianos. Se acaba de caer el plato de comida. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Lo puedo resolver? ¿Tengo la capacidad de planificar una tarea? ¿O necesito que me den paso a paso cada uno de los elementos que debo hacer, incluso como una especie de microdiseño de mis actividades diarias? Eso nos lleva entonces a comprender ese concepto de los subtipos fenotípicos, en donde usted, ya conociendo su paciente, usted es médico, psicólogo, profesor, ya conoce su paciente o su estudiante, hace esta mezcla que le permite identificar el subtipo fenotípico. Es decir, en qué áreas mi paciente o mi estudiante tiene mayores capacidades o menores capacidades. Y acá no podemos llamarnos a engaños, porque esto se nos queda en un problema lingüístico y esto no es de lingüística, esto es de realidad. Hay personas que tienen mayores capacidades, y estoy hablando de neurotípicos, ni siquiera estamos hablando de neurodivergencia. En neurotipicidad, usted y yo tenemos mayores capacidades en unas áreas y en otras no. Algunos tendremos mayores capacidades en comunicación verbal, en comunicación escrita, en socialización, y otros no tendremos esas mismas habilidades, sino que tenemos habilidades en áreas matemáticas o en análisis de datos, lo que sea. Y estamos hablando de personas neurotípicas. Entonces, si hay deficiencias en la funcionalidad o en la forma en la que ejecutamos tareas, y estamos hablando de personas neurotípicas, pues evidentemente también lo encontramos en la neurodivergencia. Lo que pasa es que estamos a veces usando un lenguaje que se siente agresivo, ¿no? Ahora todo lo que se dice es agresivo. ¿Cómo se le ocurre hablar de dificultades? Si no tienen dificultades, perdóname, si tienen dificultades, hay dificultades de lenguaje y las tienen los neurotípicos y los neurodivergentes.
que es que hay que hablar de retos. No, eso no es un reto, es una dificultad. Reto es, digamos que nos ponemos una meta, intentamos llegar a esa meta y establecemos un reto, pero dificultad es dificultad, y si hay dificultad en la socialización, eso no es un reto, el reto es la meta, cómo la superamos, pero la dificultad existe tanto en neurotípicos como en neurodivergentes. Entonces usted establece el subtipo fenotípico de su paciente estudiante y es como fabricar un mapa, ¿cierto? Un mapa de requerimientos. Ahora yo sé que mi estudiante tiene unas dificultades en el área social, en el área comunicativa, en el área de la planeación, en sus funciones ejecutivas. Una vez yo tengo claro ese mapa de mi estudiante, puedo comenzar a abordarlo, pero es que ¿cómo comienzo yo a hacer terapias si no sé lo que mi estudiante necesita o no sé lo que mi paciente necesita? Yo no puedo intentar intervenir lo que no tengo diagnosticado, o sea, yo tengo que hacer un mapa diagnóstico de mi paciente, conocer el subtipo fenotípico de mi paciente para poder ahí sí desarrollar un plan de trabajo. Es cuando el colegio por fin decide hacer el tan nombrado PR, que no se quede en la teoría, sino que es un PR que realmente responde a las necesidades del paciente. Pero ¿cómo hacemos un PR para un estudiante si no conozco su subtipo fenotípico? ¿O cómo hacemos un modelo de intervención en una clínica si no conozco el modelo, el subtipo fenotípico de mi paciente? Yo sé que mi paciente es bueno para unas cosas y no es tan bueno para otras y es malo para otras cosas. Como una persona neurodivergente, igual le ocurre a una persona neurotípica. No todos somos buenos para algunas cosas, para todo. Para algunas cosas seremos malos. Yo soy muy malo para el dibujo y no hay ningún problema con que me digan que yo soy malo para el dibujo. Soy malo, no, ni siquiera soy malo, soy muy malo. Y eso está mal. O sea, está mal decirlo. Eso no está mal decirlo. Simplemente que yo soy malo para el dibujo y además no me ha interesado resolver ese problema. Tal vez si me interesara de pronto pudiese dibujar un poquito mejor. Conozco mi subtipo fenotípico en el área de la expresión artística del dibujo. No doy para eso. Entonces, si tú tienes tu plan de trabajo con tu paciente, con tu estudiante, pues es porque has hecho un análisis adecuado. Ahí sí comenzamos a hacer un plan de intervención, el PR del colegio, hacemos un plan de intervención a nivel de clínica y sabemos cuáles son las áreas que vamos a intervenir en nuestro paciente. Y comenzamos a hacer lo que denominamos los perfiles. Entonces, el concepto del perfil. Hoy que está de moda hablar del perfilamiento. Lo mismo, pero sin el tinte político, el perfilamiento lingüístico de mi paciente o el perfil lingüístico de mi paciente. ¿Qué capacidad de discurso tiene mi paciente? Mi paciente utiliza estructuras formales en el lenguaje, una frase formal, un verbo, un sujeto, una acción. Es capaz de organizar una frase de ese tipo, es capaz de organizar conjuntos de frases, son lógicas, son coherentes. Tenemos un cierto nivel de lenguaje preservado, que probablemente sí tengamos deficiencias en la aplicación pragmática del lenguaje. Es muy frecuente en el trastorno del espectro autista que nuestros pacientes tengan esas dificultades. Pero, ¿qué necesitamos realmente trabajar en el paciente a través del perfil lingüístico? O si es un perfil muy complejo, recuerden que estamos tratando de tocar los dos extremos, alto funcionamiento, bajo funcionamiento. Entonces, en el bajo funcionamiento nos encontraríamos con unos subtipos fenotípicos que tienen un compromiso importante del lenguaje, que tienen ausencia del lenguaje completa, que a veces solamente se dicen ciertas palabras o se repiten ciertas palabras y más tienen que ver con la ecolalia que con la producción de un lenguaje estructurado lógico y determino si a través de este perfil lingüístico mi paciente puede tener avances importantes
con ejercicios de fonoaudiología que sean más típicos o si vamos a requerir sistemas aumentativos de comunicación, el uso de pictogramas, el uso de pantallas digitales que nos permitan interactuar mejor con mi paciente. Entonces tú en la nevera pones dibujos de cosas, pones un dibujo o una fotografía de agua, de leche, de qué más tienen, de frutas dentro de la nevera, de huevos, de carne, si es que ponen los huevos en la nevera o no. Bueno, y el niño simplemente se acerca a la cocina y en medio de esa dificultad del lenguaje que tiene, pues le ayudamos. Él simplemente toca la figura de lo que desea. Desea agua, entonces toca la figura del agua, toca la figura de la caja de la leche o de lo que ustedes hayan utilizado como pictograma. Aquí lo importante de los pictogramas es que nos pongamos de acuerdo entre todos, es decir, el personal tratante en terapia debe utilizar el mismo paquete de pictogramas que los profesores y que se usa en la casa, debe ser el mismo, porque si utilizamos juegos diferentes, es como si utilizáramos tres idiomas o tres lenguajes diferentes y eso dificulta muchísimo la comunicación en nuestros pacientes. En caso de no ser requerido el uso de esos sistemas de comunicación aumentativa, entonces, ¿cómo vamos a mejorar el discurso de mi paciente? ¿Cómo vamos a hacer que su lenguaje sea más coherente, un poco más estructurado, que no se limite solamente a una palabra, hambre, sed, calor, frío, sino que sea capaz de generar unas estructuras mucho más avanzadas? También a ese nivel conductual encontramos los dos extremos, estamos viendo los dos extremos. Unas alteraciones conductuales que sean más leves, que regularmente se presentan con estereotipias, pero que no causan disrupciones importantes dentro del escenario, dentro del contexto del estudiante o paciente, que sí presentan desregulación, pero es una desregulación que es eh, de cierta manera manejable por parte de los cuidadores. Y en el otro extremo, esa la habilidad emocional fuerte con unos fuertes episodios de irritabilidad que tenemos que comprender si son propios del comportamiento cotidiano o que obedecen a un factor externo. Porque si estamos viendo que a un nivel estamos ante un autismo más profundo, con dificultades del lenguaje, con dificultades en la comunicación, va a ser muy difícil que el niño, como lo hemos mencionado también en la clase anterior, el niño sea capaz de comunicar que tiene un dolor, que me duele la cabeza o que me duele una muela, o que me duele el estómago, o que tengo cólicos, o que me duele para ir al baño, o que tengo miedo. Y eso va a producir irritabilidad también y no necesariamente mejora con el aumento de dosis de medicamentos o con el aumento de la intensidad de las terapias, porque lo que estamos teniendo es un evento físico. Insistimos nuevamente en que no todo lo que le ocurre a una persona con trastorno del espectro autista deriva directamente del trastorno del espectro autista, sino que puede derivar de cualquier otra causa, como ocurre con cualquier persona neurotípica. Un alimento en mal estado produce un dolor de estómago a una persona neurotípica o a una persona neurodivergente. El neurotípico será capaz de definir y probablemente hasta analizar de dónde provino su dolor y de definir en dónde le duele y en qué intensidad. Cuando ustedes a veces llegan a la clínica o habrán visto que le preguntan, ¿y cuánto le duele de 1 a 10? Bueno, pues tiene una capacidad para poder definir ese tipo de dolor y dirá, me duele 8 o me duele 10, que es el extremo. Y eso tiene mucho que ver también con el tratamiento y con el pronóstico.
pero si la persona no tiene esa capacidad de análisis y no tiene la capacidad de expresión y tiene un dolor, un cólico muy intenso que le produce una comida en mal estado, ¿cómo crees que se va a expresar? Seguramente va a gritar, va a tener unos episodios de irritabilidad muy fuertes, de pronto va a golpear, se va a lesionar él mismo, va a lesionar a otra persona que intenta comunicar que le está pasando algo que es muy intenso y que no logra manejarse de forma adecuada. Y aunque vamos a tener un capítulo especial para las esferas sensoriales, pues también esta variabilidad que tenemos en cuanto a la forma en la que perciben el mundo las personas con autismo, también puede ser más cercana a lo que nosotros percibimos como neurotipicidad o puede estar mucho más alejada. Es que en cualquiera de las esferas sensoriales pueden haber alteraciones importantes, porque para ti un nivel de intensidad de sonido de la televisión es normal, para una persona con trastorno del espectro autista puede ser un sonido exagerado, demasiado intenso, que le está afectando realmente. O los sabores, porque hay a veces tanta dificultad con las comidas, porque nosotros no logramos amplificar ciertos sabores o ciertos olores como lo hace una persona que tenga hipersensibilidad olfativa o hipersensibilidad gustativa, en donde los sabores se magnifican, se aumentan, se incrementan. Si algo a ti no te parece salado, por ejemplo, a una persona que tenga hipersensibilidad le va a parecer exageradamente salado, hasta el punto de que es incomible y no se lo va a comer. Y tú dices, pero si está bueno, la comida está agradable, y resulta que lo estamos midiendo con nuestra propia sensibilidad y no con la sensibilidad de la persona que tiene la alteración. El olfato, el ruido, los colores, las luces brillantes a veces llegan a ser demasiado molestas, muy intensas, que son percibidas por algunas retinas hipersensibles. Y ahora, para complicar todavía más este escenario, nos damos cuenta que esta variabilidad fenotípica también depende del género. Ya sabemos que el trastorno del espectro autista es más frecuente o más prevalente en niños que en niñas. Se estima que de 4 a 1, 4 niños por cada una niña. Esa es una buena noticia para las niñas. Pero la mala noticia para las niñas es que cuando están afectadas por trastorno del espectro autista, regularmente es mucho más intenso, mucho más complejo. No estoy diciendo siempre, estoy diciendo regularmente. Se ha pensado que no tenemos unas herramientas adecuadas para hacer un tamizaje de autismo en niñas, porque la mayoría de estudios no han sido clasificados por género, sino digamos que han sido clasificados de forma general. Entonces no hay unas pruebas dirigidas específicamente a niños y otras a niñas. Y que esa puede ser una de las razones por las cuales no logramos identificar a las niñas con autismo, sino a las que tienen un grado más intenso y por esa razón es que decimos que cuando toca a las niñas, pues es mucho más fuerte. Existió una hipótesis, la hipótesis de Baron Cohen, que hablaba del cerebro masculino.
Y decía, bueno, es que ¿en qué se diferencian las niñas de los niños? Pues básicamente el análisis de él fue, pues, que es el cerebro, ¿cierto? La genética. La genética hace que el cerebro sea masculino o el cerebro sea femenino. Los cerebros piensan de acuerdo a su género. Un cerebro masculino siempre tendrá unas características propias de su genética. Y esto no tiene que ver nada con ideología de género, estamos hablando de cómo funciona la genética en el cerebro. O sea, el cerebro masculino siempre tendrá tendencia hacia escenarios propios de la masculinidad y los cerebros femeninos, pues hacia su género también. Entonces, ¿qué pensó el investigador? Dijo, una gran diferencia que tenemos entre hombres y mujeres es la testosterona. Como hay más niños que niñas con trastorno del espectro autista, entonces es probable que haya una asociación entre el autismo y la testosterona. Por eso hay una mayor prevalencia en niños. Es una tesis que posteriormente pues, fue descartada porque en niñas también existe una alta variedad fenotípica y si dependiera de la testosterona no tendríamos esa variabilidad porque a niveles similares de testosterona en niñas se encuentra alta variabilidad fenotípica. Entonces, digamos que la hipótesis no encaja adecuadamente allí, pero se las menciono porque probablemente la lleguen a escuchar ustedes en algún momento. Ahora, si hay unas diferencias en cuanto a la forma en la que se expresan las niñas y los niños con trastorno del espectro autista y cómo nosotros las vemos o los vemos en el escenario, especialmente en el escenario de los colegios, bueno, y en el escenario de la casa, ¿no? ¿Qué espera uno de un niño neurotípico en el colegio, a la hora del descanso en el colegio? Esperaría uno que salga con los demás compañeros, que se caiga, que rompa el pantalón jugando al fútbol, que empuje a los demás, que le tire del cabello a las niñas, que rompa cosas, que se comporte dentro de lo que podemos considerar neurotípico. Por eso es que cuando el niño no se comporta de esa manera, sino que se aísla y no actúa como debería esperarse que actuara, entonces consideramos que hay una alteración importante en su conducta. En los niños es más esperable ese tipo de conductas y por eso también es más fácil eh, sospechar, por lo menos. En cambio, con las niñas no ocurre así, porque con las niñas socialmente en nuestro medio esperamos que la niña sea más aplomada, que la niña no llegue con su uniforme impecablemente planchado nuevamente a la casa, con su cabello muy bien arreglado, es lo que esperaríamos y se considera que es socialmente correcto y lo que se considera que está bien, que la niña tenga un comportamiento más formal, que en el salón sea mejor portada, que no se comporte como niño. Y eso es una percepción social, por supuesto, y esperamos que la niña tenga esas cualidades, que la niña sea muy ordenada, que tenga sus cosas muy organizadas, que no pierda sus objetos, que sea callada, que no pelee con todos los demás, que no se comporte como un niño que sea muy intenso, ¿no? Y curiosamente es lo que ocurre con las niñas con trastorno del espectro autista. Las niñas con trastorno del espectro autista que encajan muy bien en ese modelo, porque ellas no van a estar en juegos bruscos, porque van a permanecer preferiblemente aisladas en su silla, en su mesa, con sus cosas muy organizadas, porque acuérdense que además tiene todo perfectamente alineado, sus cuadernos están impecables, desarrollan una muy buena letra, no comparten con los demás, no se desordenan. Entonces, en cambio de pensar que podemos tener una dificultad en la conducta o una dificultad similar al trastorno del espectro autista, lo que estamos pensando es que es una niña ejemplo, es una niña modelo, la niña perfeccionista.
Entonces, fíjense cómo se confunden una cosa con otra, porque evidentemente hay niñas que su forma de ser y su personalidad es así, son niñas neurotípicas, muy organizadas, con muy buena letra, y cuidan muchísimo su uniforme, que se comportan de cierta manera y son neurotípicas. Pero las niñas neurodivergentes con trastorno del espectro autista encajan muy bien en ese modelo y por eso tienden a confundirse. De hecho, hay un artículo científico que se llama así, las grandes camufladoras, porque se camuflan muy bien en el grupo y logran camuflarse en el grupo porque en el grupo, en nuestro medio social, es deseable, es aceptable y deseable que se comporten de esa manera. Y durante su etapa escolar, y básicamente hasta cierta edad de la secundaria, grado octavo, grado noveno, funciona muy bien ese comportamiento social. El problema ya viene ocurriendo cuando ya en la preadolescencia o en la adolescencia, entonces no logra encajar, porque el grupo que la había acompañado y el grupo de niñas que la protegía, porque las niñas se ayudan entre ellas cuando ocurre una situación que requiere asistencia. Con los niños no pasa eso. El niño se cayó porque estaban jugando en el patio del descanso del colegio, el niño se cayó y los otros, todos los demás llegan a reírse, a burlarse y lo patean y, y, y se le ríen. Eso sería como el típico grupo, pero en un grupo de niñas no, normalmente no ocurriría eso. Si una niña se cae, por ejemplo, y se lesiona, las demás niñas eh, en un grupo neurotípico, con una respuesta esperada, irían a ayudarla, la ayudarían a levantar, le ayudarían a limpiar el uniforme, le sacuden el uniforme, le ayudan a recoger las cosas, el grupo acompaña. Por eso las niñas con trastorno del espectro autista logran pasar camufladas durante mucho tiempo, insisto, aproximadamente hasta la adolescencia cuando ya el grupo no la acompaña. Y el grupo no la acompaña porque ya es una niña grande que debe haber adquirido ciertas habilidades y las otras niñas ya comienzan a ver eso raro. ¿Cómo es posible que esta niña no sea capaz de vestirse bien, no sea capaz de peinarse por sí misma de forma adecuada, sino tiene que hacerlo desde su casa? ¿Cómo es posible que haga ciertas preguntas extrañas? ¿Cómo es posible que no comprenda esas sutilezas sociales que comienzan a darse, sobre todo en relaciones de pareja con los otros niños, cuando los niños, los jovencitos, comienzan a insinuarle que si son novios, que si la invita a comer algo, que si le lleva algo? La niña no comprende esa sutileza, no entiende, y eso también es extraño para las demás niñas que no comparten la forma en la que se está comportando y existe. Si no hay un conocimiento adecuado del trastorno y no ha sido socializado en grupo, comienza a verse eso muy extraño, e incluso las niñas comienzan a abandonarla también, y las niñas con trastorno del espectro autista terminan siendo niñas que en su adolescencia compartieron mucho tiempo con una o dos amiguitas que son las mismas de siempre y terminan, hay un cierto aislamiento. Es la niña con TEA de su amiga de toda la vida o de su par de amigas de toda la vida y que no tiene otros, no tiene más amigas. Y además con los niños tampoco le va bien, porque los niños la ven extraña. Y, entonces, y los niños como son un poco crueles, los adolescentes, imagínense, entonces pues la ven extraña y no quieren involucrarse con ella, por supuesto. Eso hace que ese camuflaje social que le acompañó durante sus etapas iniciales, ya en la etapa de la adolescencia, la preadolescencia y la adolescencia no funcione tan bien. Los intereses también marcan acá un factor determinante y es que los niños siempre van a estar eh, interesados, los niños con trastorno del espectro autista les interesan temas muy técnicos, ¿cierto? Les interesan los mapas, les interesan las máquinas, les interesan los aviones, los carros, les interesan los bomberos, cosas de ese tipo. Y desarrollan sus intereses restringidos a ese nivel o a nivel de tecnología, por ejemplo, mientras que las niñas como tal comienzan a desarrollar intereses por leer libros, literatura, cuando desarrollan la capacidad de leer, o sus juguetes también son muy restringidos, muy definidos. Les gustan mucho los animales, no que a los niños no les gusten, sino que con mayor intensidad ocurre con las niñas o mayor frecuencia.
y desarrollan personajes propios de su accionar. El niño compensa la necesidad social con, con máquinas, con mecanismos. La niña lo compensa con personajes ficticios, con amigos imaginarios. A veces no estamos entrando aquí en temas psiquiátricos. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un mecanismo de compensación social. Aquí no estamos hablando de esquizofrenia. No que no se pueda desarrollar esquizofrenia en pacientes con autismo, sí se puede. De hecho, es el mismo conjunto de genes afectados en autismo, son los mismos genes que se afectan en esquizofrenia, pero no estoy hablando de esquizofrenia. Estoy hablando de personajes ficticios que permiten hacer compensación social, que los crea y que además la niña pues no considera que sea una conducta negativa, aunque puede ser mucho más vista, mucho más extraña por parte de los padres o por parte de los cuidadores cuando ven que la niña tiene amigos imaginarios. Y comenzamos a preguntarle, pero te dicen que haga cosas. Y de pronto la niña dice, sí, sí me dice. Y es porque pues ella tiene unas conversaciones imaginarias con un personaje ficticio sin llegar al evento de la esquizofrenia. Pero ocurre también. También el tema de los patrones de pensamiento. eh, a veces en las niñas son patrones de pensamiento que se enmascaran mucho dentro de las dinámicas sociales y que no son reconocidos propiamente como un trastorno del espectro autista. Entonces, como vimos, todas esas variaciones fenotípicas están dadas también por el género, están dadas por la intensidad, por la combinación de los diferentes factores. Y por supuesto que también hay una diferenciación con respecto al ciclo vital, es decir, a lo largo de la vida podemos encontrar algunas manifestaciones del trastorno del espectro autista en meses, en etapas muy tempranas de la vida, en los primeros meses, los primeros 2 meses, incluso ya algunos padres que tienen cierta habilidad o algunas abuelas que tienen cierta habilidad en la crianza de niños comienzan a encontrar que hay algo que no está encajando bien en el comportamiento del niño, especialmente en el contacto visual. Pierde el contacto visual o no lo tienen, pierden la risa social o no la tienen, y, y permanecen muy quietos, casi no se mueven en su cuna, en su cama, están muy quietos, prefieren estar con la luz un poco más baja, eh, les molesta que los toquen, que los alcen, que les hagan juegos. En algunos niños es más visible que en otros, pero porque pues, insisto, estamos en una variabilidad. Hacia el primer año de vida ya comienza a ser más evidente el cuadro, pero es frecuente que muchos niños que tienen la afectación del trastorno del espectro autista puedan parecer, pueda parecerle a sus padres o a sus cuidadores que han tenido un comportamiento neurotípico. Y es que sí, se parece bastante, y de hecho ocurre que a veces uno pregunta en consulta, y más o menos en qué edad hizo regresión, si es que el padre ya tiene claro el concepto de regresión, si no, pues tenemos que informarlo. Pero esa regresión consiste en esa pérdida de habilidades. Ya habían identificado algunas palabras, decían 4, 5, 6 palabras, ahora las perdió, estaba caminando, estaba gateando, caminando, y ahora ya no lo hace. Niños con comorbilidad TDAH más autismo son niños que regularmente no gatean, sino que caminan de una vez. Mm, la baja interacción social o incluso a veces la agresividad cuando encuentran otros niños cerca porque no quieren que estén cerca de ellos, entonces a veces lo manifiestan con agresividad o simplemente aislándose. Ya comienzan a verse dificultades en el desarrollo del lenguaje, dificultades para la alimentación después de los primeros 6 meses, cuando comienza a dárseles la alimentación complementaria. Lo regular es que reciban de toda clase de alimentación, pero con el paso del tiempo se vayan convirtiendo en altamente selectivos. Ya en la infancia media y en la infancia tardía, aquí sí ya encontramos más marcadas las dificultades. Son los profesores los que regularmente se dan cuenta de que hay unas afectaciones importantes.
Aquí ya comenzamos a tener esas barreras a nivel educativo, donde el niño no logra alcanzar o no logra cumplir con las expectativas de los docentes, y son los profesores los que regularmente, si hasta aquí nadie ha dado una señal de alerta, es en este punto que los profesores dan la señal de alerta y terminan advirtiéndole a los padres que hay algo que están viendo en el niño que consideran que no está logrando, que los demás niños lo están logrando adecuadamente, pero que ellos no están logrando esas habilidades y consideran pues que es necesaria una segunda opinión, o por lo menos la visita a un psicólogo o a alguien que intente tratar de comprender un poco lo que está ocurriendo. Y si ya comienzan a ser más evidentes los comportamientos de frustración, la autoexclusión social, las dificultades sensoriales y todo el cuadro clínico que ya hemos venido describiendo comienza a notarse aquí mucho más fuertemente. En la adolescencia ocurren dos cosas. Cuando tenemos un autismo, de esos que hemos llamado como autismo de alto funcionamiento, es decir, niños o jóvenes que comprenden lo que está ocurriendo en su mente y a su alrededor, que ya logran desarrollar ciertas habilidades, que tienen conocimientos académicos adquiridos, que están pensando en entrar a la universidad. Hay un momento donde se logra esa autoconciencia de su propio funcionamiento cognitivo, de su propia condición social, y se hace evidente que tienen dificultades en la socialización, y esto causa un altísimo estrés emocional y tiene unos síntomas internos muy fuertes que en ocasiones terminan derivando a condiciones de tipo psiquiátrico, a trastornos depresivos, a trastornos de bipolaridad, a la ansiedad, a la ideación suicida y en algunas ocasiones al suicidio, porque no logran encajar dentro del escenario y no están siendo ayudados en este contexto. Los jóvenes con trastorno del espectro autista tienen un funcionamiento hormonal idéntico al de cualquier otro adolescente. Es decir, tienen intención sexual, tienen intención de permanecer con la contraparte de masculino o femenino y encuentran un fuerte rechazo y un fuerte aislamiento a este nivel y eso los lleva a cuadros depresivos que pueden llegar a ser muy fuertes. No logran comprender por qué está ocurriendo esto, pero se saben diferentes, se sienten diferentes y es difícil de comprenderlo, sobre todo cuando se piensa que todo debería ser muy, en las relaciones sociales deberían ser textuales. Una relación textual es, quiero, es como si llegara alguien a donde usted le dijera, quiero que usted sea mi novio o mi novia. Y por el solo hecho de que se dijo, entonces ya se acepta, o sea, ya es. Y de pronto descubren que no es así y que no entienden por qué no funciona y que no entienden por qué no logran relacionarse con otras personas, que no logran y a veces que consiguen pareja o que tienen pareja y no funciona tampoco. Y las parejas no funcionan porque no logran interpretar las necesidades de las terceras personas, porque encuentran que hay unas disparidades en la forma de comportamiento, en el lenguaje y demás. Dime, Juliana. Doctor, una pregunta, digamos, sé que uno a los niños con TEA pues les hace anticipación, ¿verdad? Para pues que no entren como en en esos crisis. En este caso, digamos, cuando ellos van en este proceso que van llegando a la adolescencia, uno puede hacer, como tú dices, o sea, como hacerles un entrenamiento, pues con la ayuda terapéutica, pues con los profesionales, para que ese proceso de la adolescencia, de la niñez a la adolescencia, sea un poco más llevadero para que no lleguen a como a todas estas consecuencias, quizás que ellos se sientan así como tan alejados, sino que empiecen como a adaptar un poco mejor o a sentir un poco bien la parte de la adolescencia, haciendo como esa anticipación, ese entrenamiento de llegar a ese punto. Juliana, no solo es posible, sino que además es recomendable anticipar a los jóvenes con autismo, a los adolescentes con autismo sobre los cambios físicos, emocionales y sociales que ocurren en la adolescencia. Lo que pasa es que es muy difícil de comprender. Mira, si personas neurotípicas se equivocan de pareja
una, dos, tres veces en la vida y yo no sé cuántas veces. Y siempre le echamos la culpa a la contraparte de género. Es culpa de los hombres porque todos son iguales, es culpa de las mujeres porque todas son iguales. Si es difícil entablar una relación sólida en personas neurotípicas, ahora imagínate en personas con neurodivergencia, es mucho más complejo, insisto. Así hay que anticipar esos cambios físicos, emocionales, sociales que ocurren en la adolescencia con el objetivo de minimizar la ansiedad y facilitar su adaptación. La dificultad para procesar cambios inesperados, la rigidez cognitiva, la tendencia a la sobrecarga sensorial pueden hacer que la transición a la adolescencia sea muy compleja. Entonces la adolescencia representa ese periodo de reestructuración cerebral y que no necesariamente tiene que ver con el hecho de que hay un cerebro con autismo. No, la reestructuración cerebral se produce por algo que llamamos la poda sináptica, que ocurre en todos los cerebros neurotípicos o neurodivergentes y que es una maduración progresiva de la corteza prefrontal, que es la región involucrada en la regulación emocional, en la planificación, en la toma de decisiones. Entonces, en el autismo estas funciones están alteradas, lo que hace necesario ese proceso de anticipación estructurado para ayudar a los adolescentes a comprender y a manejar los cambios que experimentarán, pero no solo eso, hacer escenarios anticipados de roles. ¿Qué va a pasar si tú entras a la universidad, niña de 16, 17, 18 años, con trastorno del espectro autista, y te encuentras a un tipo que te dice, vamos a meternos a este salón y vamos a tener relaciones sexuales? O sea, ¿cómo lo vamos a anticipar? Porque ¿qué capacidad tiene la niña para decir no? Si para ella todo es literal, si es textual, si para ella pagamos el recibo de la electricidad por 2 millones de pesos, ¿por qué lo pago? Porque así dice. O sea, si esa es, porque todo es textual. Entonces, el proceso de anticipación tiene que incluir información sobre el desarrollo puberal, sobre los cambios de voz, sobre el crecimiento corporal, sobre la aparición de los cambios propios del género masculino o femenino. Y es importante utilizar material visual, estrategias concretas, estudios de casos para explicar esos procesos, adaptando la información a un nivel de comprensión del adolescente, la educación en la higiene personal, en la gestión de la privacidad, que es muy difícil de lograr, en el establecimiento de los límites sociales, que son muy difíciles de lograr también. Y eso es fundamental para promover la autonomía y para prevenir situaciones de vulnerabilidad. La adolescencia implica una mayor complejidad en la identificación y expresión de sentimientos, así como en la regulación del estrés. Las dificultades en la teoría de la mente, en la comprensión de las emociones y en el autismo pueden generar confusión en esas dinámicas sociales que son muy nuevas para ellos. Y por eso se recomienda, volvemos a utilizar la palabra que tú utilizaste y estoy de acuerdo, un entrenamiento que sea explícito en el reconocimiento de emociones, de resolución de conflictos, de manejo de la frustración, porque mientras estuvimos en el colegio del preescolar y de la primaria, anticipamos con los profesores, con los compañeritos, incluso en el bachillerato, si hablamos con los compañeros, de pronto nos pueden ayudar un poco, pueden comprender la situación y hay aislamiento social, sí, pero de cierta manera a veces colaboran. Cuando uno a veces recibe al paciente y dice, yo tengo un paciente que recibí esta semana, la semana pasada, y dice, no quiero volver al colegio porque se burlan de mí. Y es decir, no sé si el colegio intervino o no intervino, apenas estamos comenzando a trabajar con el joven. Es un chico de 15 años que está teniendo todas estas dificultades. Entonces la adolescencia introduce nuevas demandas en la interacción con los pares que aumentan esa sensación de aislamiento si no se abordan de forma proactiva. Ese desarrollo y habilidades sociales deben ser adaptadas a distintos contextos. La enseñanza de normas implícitas en la comunicación, la identificación de las señales de riesgo en las relaciones interpersonales. Hay que brindar esa comprensión de la sexualidad, de la identidad de género, de los límites personales, evitando la sobreprotección, pero proporcionándole herramientas claras para la toma de decisiones seguras. Entonces, el éxito de la anticipación en la adolescencia depende de la constancia, de la individualización del enfoque y de la participación de la familia y de los profesionales en ese proceso. Hay que generar ambientes predecibles, uso de apoyos visuales, enseñanza explícita de habilidades que van a facilitarle al adolescente con autismo
enfrentarse a estas etapas con mayor confianza, con mayor solidez, con mayor autonomía, sí es absolutamente importante. Es una etapa muy compleja y muchas veces requiere medicación, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con estos temas depresivos, porque son muy frecuentes, porque pueden llevar a cuadros de ansiedad complejos, porque pueden llevar a trastornos bipolares, porque pueden llevar a ideación suicida o a suicidio. Ya llegamos entonces a la adultez temprana media y algunos pacientes en este punto desarrollan lo que llamamos estrategias compensatorias. Es una transición que ha sido difícil y que ahora en personas que requieren un nivel de ayuda bajo o mínimo, pues les permite incluso participar en actividades laborales que pueden haber tenido la conformación de una familia, que pueden tener pareja, incluso que pueden tener hijos. Varios diagnósticos hemos hecho a personas en edad adulta, con hijos, con familia, y que apenas están descubriendo que tienen afectación del trastorno del espectro autista, porque no es algo como no es algo que uno sospecha, porque yo me siento, a ver, todos nos sentimos normales y solamente los demás ven algunas cosas que nosotros no vemos, porque nosotros sí nos sentimos normales. Y esto ocurre también en la neurodivergencia. Pero han logrado, digamos, desarrollar ciertas habilidades en cuanto a la planificación, porque tienen, si se hizo un buen trabajo durante la adolescencia, durante la niñez y la adolescencia, alcanzan a desarrollar herramientas que les permiten interpretar esos códigos sociales, que pueden llegar a ser muy complejos y pueden llegar a integrarse bajo ciertas condiciones en dinámicas laborales que sean menos dadas a la necesidad social, sino decimos más convencionales. Es decir, aquí encontramos personas que les va muy bien con el análisis de datos, con la matemática, con la contabilidad, con la planeación esquemática, con el desarrollo de videojuegos, con la programación, con el software, con el uso de aplicaciones como Excel. am, es decir, cosas que son muy esquemáticas, que requieren una estructura que le deja poco a la dinámica y más al guión. Aquí pueden desempeñarse pues, relativamente mejor. Y estamos ante ya la adultez tardía, en donde algunos síntomas se acentúan con la edad, se disminuyen, no se acentúan, se atenúan con la edad, se disminuyen, especialmente lo que tiene que ver con la sensibilidad, o sea, la sensorialidad con el tiempo en todas las personas, en neurotípicos y en neurodivergentes, comienza a disminuir. La impulsividad también disminuye, que hay menor eh, carga hormonal, por ejemplo. Pero lo que sí seguramente va a persistir son esas dificultades en la regulación emocional. Probablemente estamos hablando de personas que ya necesitan eh, una cierta medicación, si no es que si no se logró hacer un proceso adaptativo previo, requieren medicación continua. Y hay un detalle acá que es un poco, am, bueno, voy a tratar de ser muy cuidadoso con esto. Las personas con trastorno del espectro autista, en su mayoría, no alcanzan edades muy adultas, pero no porque el trastorno del espectro autista disminuya en sí mismo, no disminuye la probabilidad de vida, sino es que hay muchas cosas que interactúan en su organismo que no logran ser percibidas a tiempo. Puede ser o porque no logre expresarle al médico lo que siento, siento algo pero no sé qué es, o pienso que es normal sentir eso, por ejemplo, un dolor de cabeza, por ejemplo,
algunas señales que ofrece la hipertensión, algunas señales que ofrece la diabetes, algunas señales que provienen de mi sistema cardiovascular, y puedo considerar que eso es normal y no consulto. O personas que no tienen definitivamente una funcionalidad a nivel del lenguaje, que tienen un lenguaje muy limitado y que no logran expresarle a sus cuidadores lo que sienten, dolores continuos a nivel del riñón, sino que lo expresan de forma violenta, pero están teniendo un dolor renal. Es decir, hay síntomas que parecen desapercibidos, bueno, que son desapercibidos, algunos de ellos para terceras personas, que uno puede llegar a sentirlos, pero que si no tengo la capacidad de expresarlos, pues pasan por alto. Lo que quiero decir con esto es que muchas personas con trastorno del espectro autista que tienen dificultades sensoriales, que no perciben el dolor de manera intensa, o por lo menos como lo haría un neurotípico, terminan desarrollando patologías que pueden llegar a ser patologías catastróficas y que les impedirían llegar a tener una vida mucho más larga, mucho más extensa en años. Entonces son más susceptibles de enfermedades no derivadas del trastorno del espectro autista, sino que son propias de ser humano, pero que al no tener la posibilidad de explicarlas adecuadamente a su médico, a sus cuidadores, o al no tener la posibilidad de percibirlas adecuadamente por las limitaciones sensoriales, pues se desarrollan. Entonces, cuando venimos a darnos cuenta, pues tenemos un paciente que es hipertenso, un hipertenso que requiere además medicación continua y que no hay quien le suministre la medicación y que no se la va a tomar porque de pronto no hay conciencia de ello y va a terminar de pronto con un infarto o lo que sea, o una persona que desarrolla una diabetes importante, una persona que desarrolla problemas cardiovasculares o cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces quiero ser muy cuidadoso con esto porque yo no quiero maltratar la susceptibilidad de nadie, pero sí me parece que es importante en este instante entender que los niños necesitan ser también fortalecidos en esto, para que desde niños y en su edad, edad de la adolescencia sean capaces de comunicar lo que sienten, lo que perciben, lo que les pasa para poder tener una adultez tardía mucho más eh, adecuada. Bueno, tengo que irme. Una pregunta si hay por allí. Bien. Entonces, les dejo el material como siempre en plataforma. Les dejo el capítulo de la semana, les dejo la presentación y el examen como siempre. Me disculpo, tengo que salir, tengo un compromiso a las 9 y me quedan 9 minutos para ir hasta donde necesito llegar. Entonces, bueno, que pasen buena noche y que descansen. Hasta luego, profe, Bueno, gracias. profe, gracias. Gracias.